Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la seguridad en los cruceros. El mes pasado, un oficial de seguridad a bordo del Majesty del Royal Caribbean descubrió una figura que se movía por los pasillos y aparecía en varias cámaras simultáneamente en lugares físicamente imposibles de alcanzar en segundos. Pero eso no es lo más inquietante. Esta figura no proyectaba reflejo alguno en las superficies de vidrio y sus movimientos eran tan antinaturales que los experimentados profesionales marítimos se negaron a trabajar en el turno de noche. Las imágenes fueron clasificadas inmediatamente, pero no antes de que se hicieran copias. Esta noche quiero compartir 11 relatos verificados de trabajadores de cruceros que se encontraron con cosas que la legislación marítima les exige informar, pero las políticas de la empresa les obligan a olvidar. Estos no son quejas de pasajeros ni leyendas urbanas. Son testimonios de profesionales con décadas de experiencia en el mar cuyas carreras dependen de su credibilidad. Marcus había trabajado en seguridad de cruceros durante 8 años, pero nada lo había preparado para lo que presenciaría a bordo del Ocean Majesty. A sus 28 años, era considerado uno de los oficiales del turno de noche más confiables de la flota, capaz de detectar problemas desde 3 cubiertas de distancia. El Ocean Majesty llevaba 3 días de crucero desde Barcelona a Roma. Con 3.200 pasajeros y 1.100 tripulantes a bordo, Marcus estaba destinado en la oficina de seguridad principal, rodeado de docenas de monitores que mostraban imágenes en directo de todo el barco. Exactamente a las 3:17 de la mañana, Marcus notó movimiento en la cámara 47. Una figura caminaba por la cubierta con un extraño movimiento deslizante, como si sus pies no tocaran el suelo. Pero mientras observaba, algo imposible sucedió. La figura apareció repentinamente en la cámara 52 apenas 4 segundos después. Incluso corriendo a toda velocidad, tomaría al menos 2 minutos cruzar esa distancia. A las 3:22 de la mañana, la figura apareció en la cubierta 11, 4 pisos más arriba. Marcus revisó todas las cámaras intermedias, escaleras, ascensores, pasillos de servicio. Nada. La figura se había movido verticalmente sin ser detectada por ninguna cámara. Pero lo que helaron la sangre de Marcus fue lo que notó después. Mientras la figura pasaba junto a las barreras de cristal del área de piscina, no proyectaba reflejo alguno. El cristal reflejaba las luces y las tumbonas, pero la figura caminando era invisible en el reflejo. Durante la siguiente hora, la figura apareció en 17 cámaras diferentes. Cada aparición duraba 30 a 40 segundos, y cada vez la figura parecía consciente de la ubicación de las cámaras, girándose para mirar directamente a las lentes. Marcus finalmente despertó a la jefa de seguridad Patricia Hendris. Mientras observaban juntos, presenciaron algo que cambiaría su comprensión. La figura permaneció inmóvil en la capilla durante 2 minutos, más tiempo que cualquier avistamiento anterior. Otras cámaras comenzaron a captar anomalías extrañas, luces parpadeando en pasillos vacíos, puertas de ascensor abriéndose y cerrándose solas. Los registros de mantenimiento revelaron que el Ocean Majesty se construyó usando materiales del Mediterranean Star, que se hundió en 1962 tras un incendio en la sala de máquinas que mató a 14 tripulantes. Cuando intentaron acceder a las grabaciones de esa noche, descubrieron que estaban corruptas. Las capturas de pantalla que Marcus había tomado no eran más que estática. Marcus nunca volvió a trabajar en el turno de noche. Ahora trabaja como consultor de seguridad en Miami, pero todavía se despierta con sudor frío recordando el detalle más escalofriante. En esos momentos finales, la figura se había girado para mirar directamente a la cámara. Marcus pudo ver claramente su rostro, un hombre de unos 30 años con uniforme de tripulación de los años 1960 y la mirada inconfundible de alguien que había muerto aterrorizado. Isabela Martínez había trabajado como camarera durante 12 años, pero su experiencia a bordo del Caribbean Princess desafiaría todo lo que sabía sobre la industria. Era considerada una de las más minuciosas de la flota, tratando cada camarote como su propia casa.
El martes por la mañana se acercó al dormitorio 9042 según su manifiesto, ocupado por Margaret Whitmore, una viuda de 73 años de Portland, Oregón. La habitación mostraba signos claros de ocupación: cama deshecha, pertenencias esparcidas, toallas mojadas. Un crucigrama a medio terminar yacía sobre la mesita con un bolígrafo al lado. Pero algo inquietaba a Isabella. Las pertenencias parecían demasiado perfectamente ordenadas, como si hubieran sido colocadas en lugar de acumularse naturalmente. Los artículos de tocador estaban colocados con precisión matemática y la ropa colgaba con espacios exactamente iguales. Esa noche consultó con el servicio al cliente sobre la señora Whitmore. La respuesta fue perturbadora: no había registro de ningún pasajero con ese nombre en el 9042. Según los sistemas, la habitación estaba desocupada para todo el crucero. Al día siguiente, Isabella examinó las pertenencias más de cerca. Los frascos de medicamentos tenían fechas de 1987 y una farmacia de una ciudad inexistente. La novela romántica era una edición que parecía tener décadas, y el crucigrama era de un periódico del 15 de noviembre de 1987, exactamente 36 años atrás. El viernes por la mañana, Isabella encontró una nota manuscrita: gracias por cuidar tan bien de mi habitación, querida. Sé que has estado preocupado por mí, pero estoy exactamente donde necesito estar. Algunos viajes nunca terminan realmente y algunos pasajeros nunca desembarcan. Margaret. La investigación reveló que una pasajera llamada Margaret Whitmore efectivamente había navegado en el Caribbean Princess en noviembre de 1987, durante el viaje inaugural. Era una viuda de 73 años de Portland que había sido reportada como desaparecida el último día del crucero. Su cuerpo nunca fue encontrado. La habitación 9042 fue sellada permanentemente, pero los pasajeros ocasionalmente reportan escuchar sonidos provenientes de esa sección: páginas pasando, rasguños de bolígrafo, y la suave voz de una mujer mayor tarareando canciones de una época en que el límite entre pasajero y fantasma no estaba tan claramente definido. Ryan Mitchell, de 24 años, trabajaba como salvavidas nocturno a bordo del Harmony of the Seas. Recién salido de la escuela de certificación, su trabajo parecía perfecto: salario decente, viajes exóticos, y trabajo relativamente fácil ya que las piscinas cerraban a las 11 de la noche. Durante su turno de medianoche a 6 de la mañana, Ryan debía realizar controles cada 2 horas en todas las áreas de piscina. Era un trabajo tranquilo que le dejaba tiempo para disfrutar del ambiente nocturno del barco. A las 2:15 de la mañana, Ryan notó ondas en la superficie de la piscina principal. Se movían en patrones deliberados, creando círculos concéntricos que parecían originarse en el extremo profundo, como si algo grande se moviera bajo la superficie. Pero la piscina estaba cristalina y vacía. Entonces escuchó lo que le heló la sangre: el sonido inconfundible de alguien nadando. Chapoteo rítmico de brazos cortando el agua, patadas constantes, bocanadas de aire entrebrazadas. La respiración se hacía cada vez más agitada, como durante un entrenamiento intenso, luego más desesperada, como si lucharan por mantenerse a flote. La superficie estaba completamente quieta, pero los sonidos continuaron. Ryan gritó que las áreas estaban cerradas. Los sonidos cesaron abruptamente en un silencio tan completo que podía oír su propio corazón. A las 3:45 de la mañana ocurrió nuevamente. Esta vez, Ryan se movió cuidadosamente hacia el borde del agua. Lo que vio desafió su cordura. El agua se movía en patrones consistentes con alguien nadando, ondas golpeando los costados, pequeños remolinos donde brazos y piernas cortarían el agua. Pero no había nadie allí. Cuando encendió su linterna, vio burbujas de aire subiendo en un flujo constante, siguiendo un camino que recorría la longitud de la piscina. Las burbujas llegaron al extremo menos profundo, y el agua estalló en salpicaduras consistentes con alguien saliendo a la superficie para tomar aire. Ryan podía oír el jadeo, pero no había nada visible.
Luego escuchó pasos mojados en la terraza, alejándose hacia los vestuarios. Las huellas estaban ahí, impresiones claras de pies descalzos, perfectamente formadas, apareciendo y desapareciendo como si hubieran sido creadas por alguien que existía solo parcialmente. La investigación posterior reveló un artículo de 1998 sobre Michel Torres, un nadador competitivo de 26 años encontrado ahogado en la piscina del barco predecesor del Harmony. Las cámaras lo habían captado ingresando al área a las 2:15 de la mañana, pero nunca se le vio salir. Torres se ahogó a pesar de ser un nadador de nivel olímpico, sin antecedentes médicos que explicaran su muerte. Los tiempos coincidían exactamente. Era las 2:15 de la mañana cuando Ryan escuchó por primera vez los sonidos, 27 años después del día en que falleció Michel Torres. Ryan solicitó traslado inmediato al turno diurno y abandonó la industria marítima 6 meses después. Ahora trabaja en Phoenix, lo más lejos del océano posible, pero a veces aún escucha el eco de esas brazadas desesperadas y recuerda las huellas mojadas que no conducían a ninguna parte. Antonio Vázquez, de 42 años, llevaba 8 años como conserje nocturno. Padre soltero de Honduras, había aceptado el trabajo para apoyar a sus 2 hijas, enviando la mayor parte de sus ganancias para asegurar su educación. El Royal Majesty era un crucero mediterráneo, y Antonio era responsable de la limpieza nocturna del comedor principal, un espacio que albergaba 1.200 pasajeros en 2 niveles. Su rutina comenzaba a la 1:30 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana. Estaba limpiando el nivel superior cuando oyó el inconfundible tintineo de cubiertos contra porcelana. Sonidos de una cena formal, murmullo de conversación, risa ocasional, tintineo de copas de vino. La conversación era demasiado refinada para tripulación casual, con acentos y patrones de habla que parecían anticuados. Cuando descendió las escaleras, encontró el nivel inferior completamente oscuro y vacío. Pero los sonidos continuaban, ruido de sillas moviéndose, golpe suave de platos, pasos de camareros entre mesas, corte cuidadoso de carne, sorbo de sopa. Gritó en inglés y español preguntando si había alguien. Una voz de mujer le respondió con acento refinado: «Buenas noches. Por favor, no se alarme. Estamos terminando nuestra cena. Nos iremos en breve». La voz provenía del espacio vacío. Entonces una voz de hombre respondió con acento británico: «Llevamos muchos años cenando aquí. Esta es nuestra mesa, la número 47». Antonio vio una copa de vino en la mesa 47 elevarse varios centímetros, detenerse como si alguien tomara un sorbo, y regresar suavemente. «Nada es imposible en el mar», dijo la voz femenina. «El océano lo recuerda todo». Escuchó un corcho descorcharse y champán verterse. Pudo ver burbujas formándose en varias copas, como si líquido invisible se distribuyera entre comensales invisibles. Cuando llegó la seguridad, los comensales se prepararon para irse. «Es hora de irnos», dijo la voz femenina. «Gracias por no tenernos miedo. La mayoría lo tiene». «¿Quiénes son?», gritó Antonio. «El Britannia», respondió la voz masculina. «Zarpamos de Southampton en 1952. Fue una travesía maravillosa hasta la tormenta». El Britannia había sido un transatlántico que se hundió en 1952 durante una tormenta. Más de 400 pasajeros y tripulantes se perdieron, incluyendo muchos que cenaban cuando se hundió. El Royal Majesty se había construido con materiales rescatados de varios buques antiguos, incluyendo elementos del Britannia. Varias copas contenían residuos de champán, a pesar de que no se había servido alcohol en horas. La mesa 47 fue retirada discretamente del servicio, pero la tripulación continuó reportando sonidos de cenas elegantes entre las 2 y 3 de la mañana, porque algunas cenas están destinadas a durar para siempre. Derek Sullivan, de 31 años, había trabajado como ingeniero de mantenimiento especializándose en sistemas de ascensores durante 7 años.
Su experiencia era crucial con más de 4.000 pasajeros dependiendo diariamente de los sistemas de transporte vertical del Ocean Paradise. El problema comenzó cuando pasajeros reportaron que el ascensor C3 se detenía en la cubierta 13, que oficialmente no existía. El barco saltaba de la cubierta 12 a la 14 por superstición. Derek investigó y descubrió algo imposible. El ascensor C3 se detenía en lo que parecía ser la cubierta 13. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un pasillo inundado con 15 centímetros de agua oscura. Las paredes estaban cubiertas de óxido y algas. El aire traía olor a agua salada y descomposición. El estilo arquitectónico era completamente diferente: accesorios antiguos, alfombras con patrones distintos, paneles de una época pasada. Derek entró cautelosamente. Las puertas estaban numeradas en serie 1300, una secuencia imposible en un barco sin cubierta 13. El agua fluía con corriente constante, llevando algas y fragmentos que no debían estar dentro de un crucero. Derek intentó comunicarse por radio, pero solo recibió estática. Su sistema no podía penetrar el espacio. Las habitaciones también estaban inundadas. Eran camarotes más pequeños con ventanas de ojo de buey en lugar de balcones modernos. Los muebles eran antiguos, empapados, como un barco sumergido durante años. En la esquina trasera encontró un manifiesto fechado en 1962, listando tripulantes del Mediterranean Star. Cuando intentó fotografiarlo, solo obtuvo estática y distorsión. Comenzó a oír sonidos desde las profundidades, gente moviéndose en agua, pasos chapoteando, voces gritando angustiadas, crujido de metal bajo tensión. Los sonidos se acercaban. Derek regresó rápidamente, pero al llegar encontró un pasillo diferente con números de habitación distintos. El nivel del agua había cambiado y las puertas del ascensor no estaban a la vista. Entró pánico al darse cuenta de que podría estar atrapado. Solo cuando escuchó el sonido familiar de un ascensor llegando pudo encontrar el camino de vuelta al C3. Las puertas revelaron el interior normal del Ocean Paradise, pero el indicador mostró que ascendían desde la cubierta 13. La investigación reveló que el Ocean Paradise se construyó con materiales del Mediterranean Star, que se hundió en 1962 tras inundaciones catastróficas. Secciones enteras de la estructura interior fueron incorporadas, creando espacios que existían en superposición temporal entre ambos barcos. El ascensor C3 fue sellado permanentemente, pero otros trabajadores reportaron experiencias similares. Algunos ascensores ocasionalmente se detienen en plantas que no aparecen en planos, revelando pasillos de barcos que zarparon décadas antes. Derek ahora trabaja manteniendo ascensores en edificios firmemente anclados a tierra, pero aún tiene pesadillas con pasillos inundados y sonidos de gente moviéndose por aguas oscuras, buscando escape que nunca llegaría. La teniente comandante Sarah Chen, de 29 años, servía como segunda oficial a bordo del Majestic Voyager. Con 8 años de experiencia marítima, se preparaba para ascender a primera oficial y eventualmente al mando de su propio barco. El Majestic Voyager estaba bajo el mando del capitán Robert Harwell, con 32 años de experiencia y reputación impecable. Sarah lo consideraba un mentor ideal. Durante mal tiempo en el Atlántico Medio, Sarah notó algo que destrozaría su comprensión de la realidad a bordo. A las 17:15, el capitán Harwell apareció ordenando corrección de rumbo a 285 grados. Permaneció en el puente 10 minutos discutiendo protocolos de seguridad. Pero a las 17:30, el capitán apareció nuevamente revocando su orden anterior, instruyendo regresar al rumbo original de 295 grados. Cuando Sarah cuestionó el cambio, el capitán la miró confundido: «No he corregido el rumbo en la última hora». El capitán parecía no recordar la interacción anterior. Sarah se disculpó, pero 20 minutos después presenció algo imposible. A través de las ventanas del puente podía ver al capitán en el puente de ala usando binoculares,
mientras simultáneamente escuchaba su voz a través del sistema de comunicación anunciando a los pasajeros sobre el clima. El anuncio era claramente en vivo, respondiendo preguntas en tiempo real, mientras Sara confirmaba visualmente que el capitán estaba en el puente de ala a 50 pies de distancia. Según la pantalla del sistema, transmitía desde sus aposentos en la cubierta 2. La búsqueda de seguridad encontró al capitán inconsciente en sus aposentos sin causa aparente, en estado similar al coma, pero con signos vitales normales. Pero su voz continuaba llegando a través del sistema de comunicación dando órdenes al departamento de ingeniería. Las cámaras de seguridad mostraron al capitán en varios lugares simultáneamente, en el puente, sala de máquinas, comedor y enfermería. Todas al mismo tiempo. En varias tomas no proyectaba sombra y parecía ligeramente translúcido. Durante una emergencia médica real, el capitán apareció simultáneamente coordinando atención médica, posicionamiento del barco, comunicaciones con guardia costera y control de multitudes. Cada manifestación demostró conocimiento completo y dio órdenes coordinadas que trabajaron sin problemas. La situación continuó 6 horas con la conciencia del capitán operando en todo el barco mientras su cuerpo permanecía inconsciente. Solo cuando entraron en aguas tranquilas, el capitán despertó sin recuerdo de los acontecimientos. Sara solicitó transferencia a barco diferente. Ahora sirve como primer oficial en un portacontenedores donde el capitán solo puede estar en un lugar a la vez. El capitán Harwell se retiró 6 meses después, nunca pudiendo explicar las 6 horas que no recuerda. Patricia González, de 38 años, llevaba 12 años como supervisora de limpieza a bordo de cruceros. Su experiencia en gestión de alojamiento la había ganado reputación como una de las supervisoras más capaces de la flota. El problema comenzó cuando la señora Eleanor Whitfield, viuda adinerada de Boston y pasajera frecuente durante 15 años, se quejó: «Hay algo mal con el espejo de mi suite. No muestra mi reflejo correctamente. Veo otras personas que reconozco pero que no deberían estar allí». Patricia visitó la suite 1205 con un técnico. El espejo medía 6 pies de ancho y 4 de alto, enmarcado con moldura de hojas de oro. Inicialmente pareció normal, pero gradualmente notó anomalías. El reflejo tenía ligero retraso y ocasionalmente captaba movimiento que no correspondía a la realidad. Cuando la señora Whitfield se paró frente al espejo, su reflejo comenzó a cambiar. La figura reflejada vestía un vestido formal en lugar de la ropa casual que realmente llevaba. La habitación reflejada mostraba decoración de décadas anteriores. Otras figuras aparecieron en el reflejo: un hombre mayor con smoking y una mujer joven con ropa estilo años 50. Se movían independientemente y ocasionalmente miraban directamente al espejo como si fueran conscientes de ser observadas. «El hombre es mi difunto esposo Charles», dijo la señora Whitfield con lágrimas. «La mujer es mi hermana Margaret, quien murió en 1987. Se ven exactamente como cuando hicimos nuestro primer crucero en 1952 a bordo del Queen Elizabeth». Patricia documentó el comportamiento del espejo. Cada persona veía escenas diferentes, pero todas relacionadas con experiencias de cruceros anteriores o recuerdos marítimos significativos. Una pareja alemana vio a sus abuelos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre de Nueva York vio a su padre, marino mercante, fallecido. La investigación reveló que el espejo había sido rescatado del Oceanic Star, transatlántico de lujo que operó de 1948 a 1962. Los espejos tienen significado especial en folclore marítimo. Se cree que capturan y retienen almas de quienes se miran en momentos de intensa emoción. Las figuras reflejadas comenzaron a intentar comunicarse, haciendo gestos urgentes. La señora Whitfield vio a su esposo mostrándole escenas de un barco en peligro, pasajeros con chalecos salvavidas, tripulación corriendo, agua inundando cubiertas. Esa noche, el Emerald Seas enfrentó tormenta severa no prevista, pero la respuesta de la tripulación estuvo inusualmente bien coordinada, como si hubieran estado preparados.
Las figuras reflejadas habían estado comunicando información vital de seguridad. Tras el incidente, el espejo fue retirado, pero se encontró agrietado de esquina a esquina. Fue almacenado en la bodega, pero los tripulantes reportaron ruidos extraños, voces en varios idiomas, cristales rotos, personas pidiendo ayuda. El espejo está ahora en un museo marítimo, pero Suite 1205 fue remodelado con espejo nuevo. Los huéspedes ocasionalmente reportan destellos de figuras que no deberían estar allí, porque algunos espejos son ventanas a experiencias acumuladas que recuerdan todo y no olvidan nada. Cameron Rodríguez, de 26 años, trabajaba como miembro de tripulación de entretenimiento a bordo del Symphony of the Seas. Con experiencia en producción teatral, era responsable del Crown Theatre, lugar espectacular con capacidad para 1.400 invitados. Su rutina implicaba llegar a las 4 de la mañana para preparativos diarios. Las primeras horas eran tranquilas, permitiéndole trabajar metódicamente sin distracciones. Estaba trabajando en el tablero de iluminación cuando escuchó sonidos inconfundibles de una producción musical completa, orquesta tocando obertura clásica de Broadway acompañada por voces de gran elenco. La música tenía variaciones sutiles y pequeñas imperfecciones que caracterizaban teatro en vivo. Cuando llegó al escenario, lo encontró brillantemente iluminado con diseño que no reconoció. Estaba lleno de artistas con trajes de época de los años 1970, hombres con smokines, mujeres con vestidos elegantes. Pero podía ver a través de ellos, eran translúcidos como proyecciones. La actuación fue producción musical a gran escala con números de baile coreografiados y piezas escenográficas que se materializaban según necesidad. No había público en los 1.400 asientos vacíos, pero los artistas tocaron como si estuviera lleno. Los artistas parecían conscientes de su presencia. Varios bailarines lo miraron directamente, y un cantante principal actuó específicamente para él, haciendo contacto visual durante una balada emotiva. Cameron intentó grabar con su teléfono, pero la pantalla solo mostraba teatro vacío. La cámara no podía capturar la actuación sobrenatural. La actuación continuó casi 2 horas con múltiples actos y números elaborados. En el clímax, los artistas principales tomaron centro de escenario para el final. La música aumentó hasta crescendo y todo el elenco se unió en número coral poderoso. Pero cuando las notas finales se desvanecían, las expresiones cambiaron de alegría a tristeza. La iluminación se atenuó y los artistas lo miraron con anhelo y arrepentimiento. La cantante principal hizo gesto hacia asientos vacíos y colocó mano sobre corazón transmitiendo gratitud y tristeza. La investigación reveló que el Teatro Crown se construyó con materiales del Golden Star, crucero famoso por programas de entretenimiento elaborados. En 1978, durante tormenta severa, el elenco continuó actuando incluso cuando el barco comenzó a llenarse de agua durante el acto final. Varios miembros del elenco se perdieron cuando una sección se derrumbó durante la evacuación. Cameron solicitó transferencia a turno diurno. Otros miembros reportaron experiencias similares. El equipo que se mueve durante la noche se deja en nueva configuración si no interfiere con actuaciones, porque algunos artistas están tan comprometidos que ni la muerte puede bajar el telón. Miguel Santos, de 33 años, llevaba 9 años en operaciones de lavandería de cruceros. Era responsable del turno de noche en la lavandería principal del Caribbean Dream, operación industrial que funcionaba 24 horas. Su turno de 23 a 7 era típicamente el más activo, procesando acumulación diaria con su pequeño equipo. El trabajo era caluroso y húmedo, pero Miguel se enorgullecía de garantizar que pasajeros despertaran con ropa limpia. Un martes por la noche trabajaba solo cuando su compañero se reportó enfermo. A las 2:30 de la mañana, transfiriendo carga de cocina de lavadora a secadora, notó elementos que no pertenecían, ropa oscura empapada cubierta de algas y percebes. La ropa parecía de época diferente, camisa de trabajo con botones y costuras de décadas pasadas, pantalones de lona gruesa,
pedazos de chaleco salvavidas roto por exposición prolongada al agua salada. Miguel encontró más ropa misteriosa en lavadora diferente, uniforme de barco con chaqueta de botones de latón deslustrados y parches con nombre Atlantic Pioneer. A medida que avanzaba la noche, aparecía más ropa empapada en máquina tras máquina. A las 3:45 de la mañana, escuchó agua goteando constantemente. Siguió el sonido hasta rastro de agua de mar que conducía desde lavadora a rincón de almacenamiento. El sendero estaba fresco con charcos que reflejaban luces del techo, pero el agua parecía en movimiento como si alguien caminara dejando huellas húmedas. Miguel siguió el rastro hacia áreas de almacenamiento. En el rincón más alejado encontró figura que parecía hombre de 40 años vestido con ropa empapada. Era translúcido pero visible con su linterna. El hombre goteaba agua de mar constantemente, con piel pálida y ojos vacíos de terror. «Por favor», dijo la figura con voz que parecía provenir del agua. «Ayúdenme a limpiarme. Llevo tanto tiempo intentando lavar esta ropa, pero nunca queda limpia». La figura se acercó a estante y sacó bulto de ropa empapada. «Sigo intentándolo, pero el agua salada no sale. Las algas no salen. Necesito estar limpio antes de poder ir a casa». «¿Quién eres?», logró preguntar Miguel. «Thomas Mitchell, jefe de máquinas, Atlantic Pioneer. Nos hundimos en tormenta en 1987. Estaba en sala de máquinas cuando entró el agua. Cuando llegó seguridad, encontraron a Miguel solo en lavandería seca. No había señales de inundación, pero varias lavadoras contenían ropa saturada de agua salada a pesar de haber completado ciclos normales con agua dulce. El análisis del agua reveló no solo sal sino rastros de organismos marinos microscópicos que solo podrían provenir de profundidades oceánicas. Miguel solicitó transferencia inmediata a turno diurno. Ahora trabaja en Miami procesando ropa para huéspedes seguros en tierra firme, pero nunca olvidó la tristeza en ojos de Thomas Mitchell, condenado a ciclos interminables de intentar lavar el océano que se llevó su vida. La doctora Rachel Morrison, de 27 años, trabajaba en su segundo contrato como enfermera a bordo del Oceanic Splendor. Con 5 años de experiencia en urgencias en Atlanta, estaba bien preparada para afrontar desafíos médicos durante operaciones de crucero. La enfermería del Oceanic Splendor era instalación completamente equipada en la cubierta 3. Rachel trabajaba turno de noche de 23 a 7, brindando cobertura médica durante horas en que personal principal no estaba de servicio. Era martes por la noche navegando entre Santo Tomás y Barbados. A las 2:47, Rachel recibió llamada de emergencia para pasajero inconsciente en cubierta de paseo de babor. Encontró hombre que parecía respirar, pero su piel tenía textura inusual que la preocupó inmediatamente. Al revisar signos vitales, Rachel encontró algo sin sentido médico. No tenía pulso detectable en muñeca ni cuello. Su piel estaba fría y respiración apenas perceptible. Según indicadores estándar, debería haber fallecido. Sin embargo, estaba claramente vivo y ocasionalmente movía los labios intentando hablar. En la enfermería, conectó al paciente a equipo de monitoreo. Los resultados fueron aún más inquietantes. Monitor cardíaco mostró línea completamente plana, pulsioxímetro no detectó niveles de oxígeno, tensiómetro registró 0. Según todos los equipos médicos, el paciente estaba clínicamente muerto. Sin embargo, seguía respirando, moviendo ojos y ocasionalmente intentaba hablar. ¿Me oye?, preguntó Rachel. ¿Puede decirme su nombre? El paciente abrió ojos con expresión de profunda tristeza. Cuando habló, su voz era apenas audible. No entiendo. Estaba nadando. El agua estaba tan fría que no podía alcanzar la superficie. David Chen, respondió cuando preguntó su nombre. Habitación 842. Pero no entiendo cómo llegué aquí. Yo estaba en el agua. Rachel contactó servicio al cliente para verificar información. La respuesta hizo situación más misteriosa.
David Chen estaba registrado en habitación 842, pero su esposa lo había reportado desaparecido 3 horas antes. Había ido a piscina nocturna alrededor de 23:30 y no regresó. Seguridad encontró su toalla y llave junto a piscina, pero ni rastro del señor Chen. Rachel miró al paciente en mesa. David Chen yacía aparentemente vivo, pero sin signos vitales, describiendo experiencia de ahogamiento mientras estaba presente en enfermería. El señor Chen está en enfermería del barco, explicó Rachel suavemente. No lo encontraron en agua. David se volvió más confuso. No, estaba nadando. La piscina era muy profunda, más de lo que debería. Seguí intentando llegar a superficie, pero no pude. El agua sabía como océano. Su relato se volvió más detallado. Describió hundirse en agua sin fondo, rodeado de otros nadadores que también luchaban por alcanzar superficie. Habló de ver luces del barco atenuándose mientras se hundía y sentir pulmones llenarse de agua. No estaba solo allá abajo. Había otros, personas que llevaban años nadando en esa piscina. Intentaron ayudarme, pero la corriente era demasiado fuerte. La investigación reveló que Piscina Principal se había construido con materiales del Pacific Star, crucero que operó de 1978 a 1995. Pacific Star había sido escenario de múltiples ahogamientos, incluyendo casos donde nadadores experimentados se ahogaron misteriosamente a pesar de presencia de socorristas. A medida que avanzaba la noche, el estado de David comenzó a cambiar. Su temperatura subió lentamente y equipo de monitoreo comenzó a detectar signos de actividad cardíaca. Era como si volviera gradualmente a la vida, pasando del estado imposible a fisiología humana normal. A las 5 de la mañana, signos vitales de David se habían estabilizado a niveles casi normales, aunque permaneció débil y confundido. No recordaba haber sido encontrado en cubierta de paseo e insistía que se había estado ahogando hasta momentos antes. La señora Chen llegó llorando tras horas creyendo que su esposo se había perdido. He nadado toda mi vida, le dijo David. Estuve en equipo universitario, pero en esa piscina había algo extraño. Era como si estuviera conectada a algo más profundo. David permaneció en observación resto del crucero y se sometió a pruebas médicas extensas en puerto. Todas resultaron normales, sin indicios de condición que explicara su experiencia. Rachel completó su contrato, pero solicitó ser asignada a instalaciones terrestres. Ahora trabaja en sala de emergencias en Phoenix, donde pacientes padecen afecciones que pueden diagnosticarse con conocimientos convencionales. David nunca volvió a nadar en piscina de crucero, pero ocasionalmente recibe cartas de otros pasajeros con experiencias similares, personas que describen hundirse en piscinas infinitamente profundas, rodeados de nadadores atrapados durante años, todos tratando de encontrar camino de regreso a superficie y al mundo de los vivos. Estas historias representan solo una fracción de los encuentros documentados, pero no oficialmente reconocidos que ocurren regularmente en la industria de cruceros. Los trabajadores que las presenciaron continúan navegando en estos barcos, llevando consigo conocimiento de que los límites entre pasado y presente, entre vida y muerte, entre realidad y pesadilla, son mucho más delgados en alta mar de lo que cualquier folleto turístico admitiría jamás. La próxima vez que abordes un crucero, recuerda que no eres el único pasajero. Hay otros que navegaron antes que tú, en barcos que se hundieron hace décadas, en viajes que nunca terminaron realmente. Sus historias están entretejidas en el acero de estos nuevos barcos, en los espejos rescatados, en los pasillos reconstruidos, en las piscinas que recuerdan cada vida que han tocado. Y cuando camines por esos corredores brillantes a altas horas de la madrugada, cuando pases junto a esos espejos ornamentados, cuando nades en esas piscinas cristalinas, recuerda que algunos reflejos muestran más de lo que deberían, algunos pasillos conducen a lugares que ya no existen, y algunas aguas son mucho más profundas de lo que sugieren sus dimensiones físicas. El océano recuerda todo. Y en estas ciudades flotantes construidas con los restos de barcos que una vez surcaron las mismas aguas,
El pasado se niega a permanecer enterrado bajo las olas. Porque algunos pasajeros nunca desembarcan realmente. Simplemente continúan navegando en los espacios entre la memoria y la eternidad, esperando que alguien más se una a su viaje eterno hacia destinos que solo existen en el eco infinito del mar.